Hablemos del accidente cerebrovascular isquémico. En los próximos minutos vamos a desglosar por qué esta condición no es tanto una enfermedad como una carrera contra el reloj, donde cada segundo que pasa es literalmente cerebro que se pierde. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el cambio de mentalidad, el cómo definimos un ictus hoy en día. Después nos metemos de lleno a nivel celular para entender qué es la penumbra. De ahí saltamos al diagnóstico y tratamiento de urgencia, vemos las causas más comunes y cerramos con lo más importante, cómo evitar que vuelva a pasar. Muy bien, arranquemos con el primer punto. Aquí se aborda un cambio de paradigma total en cómo vemos las cosas. Hemos pasado de pensar en el tiempo a pensar en el tejido cerebral. Y aquí está el meollo del asunto. Antes, la cosa era simple. Si un déficit neurológico duraba menos de 24 horas, era un AIT, o sea, un ataque isquémico transitorio. Fácil, ¿no? Pero muy impreciso. Hoy, el criterio es completamente diferente. Es tisular. El diagnóstico depende de la resonancia magnética. Si la secuencia de difusión, o DWI, es negativa, es un AIT. Pero, y aquí está lo importante, si la DWI es positiva, es un ACV isquémico. No importa si los síntomas duraron 10 minutos o 10 horas. Esto lo cambia todo, porque ahora sabemos que muchos de los que antes llamábamos AITs eran en realidad pequeños infartos cerebrales. Ok, pero ¿por qué tanta prisa? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, la respuesta está en lo que pasa a nivel microscópico, en el campo de batalla fisiopatológico, la famosa penumbra isquémica. Este concepto es fundamental. La penumbra es esa zona de tejido cerebral que está, por así decirlo, en shock. Sus células están aturdidas, no funcionan, por eso está eléctricamente silente, pero todavía no han muerto. Estructuralmente están intactas y lo más importante de todo, son rescatables. Salvar esta zona es el único objetivo de toda la terapia de reperfusión. Y este gráfico lo explica perfecto. Con un flujo sanguíneo normal, todo funciona como debe, pero cuando el flujo empieza a caer, llegamos a un primer umbral crítico, el umbral de función. Aquí es donde aparecen los síntomas, pero el daño, ojo, todavía puede ser reversible. El verdadero peligro es cruzar la siguiente línea, el umbral de membrana. Ese, amigos, es el punto de no retorno. Ahí es donde las células empiezan a morir y el infarto se establece. A nivel molecular, lo que se desata es una verdadera catástrofe en cadena. Primero, sin oxígeno no hay ATP, y sin ATP, la bomba de sodio-potasio falla. El sodio y el agua entran a lo loco en la célula, causando edema citotóxico. Esto, a su vez, provoca una liberación masiva de glutamato. Este neurotransmisor, en exceso, es veneno puro. Esa excitotoxicidad abre las compuertas al calcio, que entra y activa enzimas que lo destruyen todo desde adentro. El resultado final, muerte celular. Una cascada letal que tenemos que frenar. Bien, pasemos ahora a la clínica, a la fase hiperaguda. Aquí, de verdad, cada segundo que pasa es crucial. Cuando se activa el código ictus, todo se mueve a una velocidad increíble. Lo primero es lo primero, estabilización del ABC. Luego, una escala prehospitalaria rápida como la de Cincinnati. Y algo que no se puede olvidar nunca, la glucemia capilar, para descartar que sea una simple hipoglucemia. Ya en el hospital hay que cuantificar el daño con la escala NISS. Pero el gran objetivo, la meta que todos persiguen, es esta: lograr un tiempo puerta-aguja menor a 60 minutos. En cuanto a las imágenes, cada una tiene su papel. La tomografía simple, la TC, es rápida, está en todos lados y su objetivo es uno y solo uno: descartar que haya una hemorragia. Es la guardiana de la vuelta. En cambio, la resonancia magnética con DWI es la que nos va a dar el diagnóstico de certeza, la que confirma la isquemia con una sensibilidad brutal y lo hace a los pocos minutos de que todo empezó. Y esta frase lo resume absolutamente todo. El tiempo es cerebro. La cifra es que es difícil hasta de procesar. Cada minuto que pasa sin que se restablezca el flujo, se pierden casi 2 millones de neuronas. Es la emergencia neurológica por excelencia. Bueno, una vez que confirmamos que es isquémico y no hemorrágico, entramos de lleno al tratamiento. El objetivo es claro: reperfundir la penumbra, devolverle la sangre a ese tejido que está sufriendo.
Pero antes de hacer nada, hay una regla de oro, un peaje que hay que pagar. La presión arterial tiene que estar por debajo de este umbral, 185/110. Este paso no es negociable, porque si no lo controlamos, el riesgo de que el tratamiento provoque un sangrado es altísimo. La primera línea de ataque es la trombólisis intravenosa. El fármaco de toda la vida es la alteplasa, o RTPA. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo, y tenemos una ventana para usarlo de hasta 4.5 horas. Pero ojo, miren la alternativa que viene pisando fuerte, la tenecteplasa. Su gran ventaja es que se administra en un solo bolo, un pinchazo y listo, lo que simplifica todo el proceso de una manera increíble. Ahora, ¿qué pasa cuando el coágulo está en una arteria grande, en una autopista del cerebro? Ahí la trombolisis sola a veces no alcanza. Es cuando entra en juego la trombectomía mecánica, que es básicamente ir y sacar el coágulo con un catéter. La ventana clásica es de hasta 6 horas, pero lo verdaderamente revolucionario es la ventana extendida. Con estudios de imagen avanzados que nos muestran que todavía hay tejido salvable, podemos intervenir hasta 24 horas después. Esto ha cambiado las reglas del juego por completo. Muy bien, ya hemos pasado la tormenta de la fase aguda. Ahora toca dar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué pasó esto? Y exactamente, ¿dónde está la lesión? Para entender el por qué, usamos la clasificación TOAST. Fíjense, las causas más comunes son la ateroesclerosis de las grandes arterias y los coágulos que viajan desde el corazón, o sea, el cardioembolismo, cada una con un 20%. La enfermedad de los pequeños vasos se lleva otro 25%. Pero lo que más llama la atención es la porción más grande del gráfico. Casi un 30% de los casos se quedan como de causa indeterminada. Esto nos dice que, a pesar de todo, a menudo es un gran desafío saber el origen exacto. Y para saber el dónde, esta tabla es una joya clínica. Nos conecta la arteria tapada con los síntomas. La arteria cerebral media, que es la más común, da la clínica clásica de debilidad en cara y brazo y problemas de lenguaje o de atención. La cerebral anterior, en cambio, afecta sobre todo a la pierna. Y luego tenemos el sistema vertebrobasilar, que nos da esos síndromes cruzados, con vértigo, ataxia. La clave aquí es buscar la afectación de los nervios craneales. Pensemos en el famoso síndrome de Wallenberg, que curiosamente no da debilidad motora, o en el devastador síndrome de enclaustamiento o Loctin por una oclusión de la arteria basilar. Y llegamos a la parte final, que para el futuro del paciente es quizás la más importante de todas. ¿Cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Y en este punto hay que ser muy claros. Un ataque isquémico transitorio no es un mini ictus, no tiene nada de benigno. Es una emergencia médica con todas las letras. ¿Por qué? Porque es el aviso más potente que nos da el cuerpo de que un ACV grande y definitivo viene en camino. Y el riesgo máximo está concentrado en las primeras 48 horas. Para medir ese riesgo inminente, tenemos una herramienta súper útil, el Score ABCD2. Es un acrónimo que evalúa edad, presión arterial, la clínica que tuvo, la duración de los síntomas y si tiene diabetes. Nos permite ponerle un número a ese peligro. Y la regla es clara. Un puntaje de 4 o más es una bandera roja gigante que nos obliga a mandar a esa persona a una evaluación hospitalaria, pero ya mismo. La prevención a largo plazo va a depender de la causa. Si el origen fue una placa de ateroma o un infarto lacunar, el tratamiento es la antiagregación, con aspirina o clopidogrel. Pero si la causa fue un coágulo del corazón, como en la fibrilación auricular, los antiagregantes no son suficientes. Aquí la estrategia correcta es la anticoagulación, y hoy en día preferimos los anticoagulantes orales de acción directa, los DOACs. Y luego hay un tratamiento que es para todos, una especie de pilar universal de la prevención. Las estatinas de alta intensidad, por ejemplo, atorvastatina de 80 miligramos, se indican a todos los pacientes que tuvieron un ACV isquémico, sin importar cómo tengan el colesterol. Su beneficio no es solo bajar el colesterol, sino que estabilizan las placas de ateroma y tienen potentes efectos antiinflamatorios. Y cerramos con esta pregunta, que nos obliga a reflexionar sobre nuestra práctica diaria. Cuando nos encontramos con un paciente que tuvo un déficit neurológico que ya se le pasó, ¿qué hacemos? ¿Le damos un turno para el especialista en unas semanas o activamos inmediatamente un código ictus?
La respuesta a esta pregunta, en el fondo, define si hemos entendido o no el paradigma moderno de esta enfermedad tan devastadora, pero, a la vez, tan tratable.